Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este resumen del libro Introducción a la Doctrina Pentecostal. Este es un libro de estudio independiente que ha sido escrito por Zenas Beckett. Es un placer compartir esta enseñanza con ustedes, mis hermanos, y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que para sacarle el mayor provecho al video, pues lo recomendable es que lea el libro también, titulado Introducción a la Doctrina Pentecostal, escrito por Zenas Beckett. Y si no lo ha hecho todavía, no olvide suscribirse al canal para que pueda recibir notificaciones de futuros videos. Vamos a dar comienzo, mis hermanos. Estamos estudiando todavía la unidad número 3. Estamos en la unidad número 3. Esta unidad contiene los capítulos 5 hasta el capítulo 9. Vamos a pasar varios videos aquí en esta unidad número 3, titulada El Espíritu Santo Prometido. Tal vez recordará que fue Jesús mismo quien dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así leemos en Juan 14 del 15 al 17. El amor de Jesús a Jesús y a la obediencia a sus mandamientos, hermanos, son absolutamente necesarios si vamos a recibir las bendiciones especiales que Dios ha preparado para nosotros. El Espíritu Santo, como consolador y como consejero, está arriba de esta lista de nuestras bendiciones espirituales, y es por eso que estamos dedicando esta unidad al estudio del Espíritu Santo. Ahora vamos a estar en el capítulo número 6, titulado El bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo, hermano, fue el secreto del poderoso crecimiento de la iglesia primitiva. Esta experiencia transformó a los creyentes y los envió como misioneros hasta los confines del mundo conocido. En los siglos posteriores, la iglesia se desvió de la unción sobrenatural que marcó ese principio del primer siglo. Pero una vez más, en los últimos 100 años, el Espíritu Santo ha estado manifestándose así como fue prometido por Joel en Joel 2, 28 al 29. Recordaremos que dice: y después de esto. Este después habla de lo que está pasando después del arrepentimiento y la restauración del pueblo de Dios, y también se refiere a la obra de redención de Cristo en el Calvario. Hubo un cumplimiento parcial, hermanos, en el día de Pentecostés y en los primeros días de la era de la iglesia. El movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en el siglo pasado ha sido también un cumplimiento de esos días. Hay todavía mucho de la profecía de Joel que debe cumplirse. Nuestra atención se concentrará en lo que hoy se está cumpliendo. Es muy importante poner los eventos de nuestra vida espiritual en su correcto orden. Mire, la salvación viene primero. Luego sigue el fervor por conocer más a Dios, y finalmente la investidura de poder viene para equipar para un ministerio eficaz y dar ayuda para vivir una vida santa. Si usted todavía no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, esté abierto a lo que Dios quiere hacer en su vida cuando estudia este tema. Si usted ya ha recibido esta experiencia maravillosa, asegúrese de mantener fuerte y saludable su comunión con el Espíritu. No hay límite a lo que Dios puede hacer a través de los instrumentos rendidos completamente a su control y su dirección. Su estudio puede prepararlo para guiar a otros creyentes a esta hermosa experiencia pentecostal. Y en este capítulo 6, que como ya le dije, se titula El bautismo en el Espíritu Santo, nos encontramos con dos lecciones. La primera lección es una experiencia a disposición de todos los creyentes. Lo que vamos a comenzar a ver a través de esta lección es, vamos a estar describiendo el derramamiento inicial del Espíritu Santo como un modelo para la llenura del día de hoy. El tema principal de este primer tema principal es vivir en el Espíritu Santo. Después vamos a estar viendo cómo es que Hechos capítulo 2, lo que pasó, y encontramos registrado que pasó ahí, cómo es que se aplica en el día de hoy. Hechos capítulo 2, hoy en nuestro día. Más adelante en la lección estaremos viendo el punto principal, el creyente que busca con persistencia. Y aquí vamos a explicar por qué una persona no debe rendirse o darse por vencida cuando está orando para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. También vamos a estar aprendiendo acerca del pecado en contra del Espíritu. Identificaremos posibles pecados en contra del Espíritu Santo. Y entonces pasaremos a la lección 6.2, hermanos. Aquí vamos a estar leyendo acerca de la evidencia sobrenatural de la poderosa presencia del Espíritu Santo. El primer tema clave que desarrollaremos será el propósito de las lenguas. Vamos a identificar 3 usos de las lenguas
en la vida llena del Espíritu Santo. Más adelante en la lección estaremos leyendo también acerca de la importancia de esta experiencia del hablar en lenguas en la vida de todos los creyentes. Hay un tema clave que es idiomas humanos o celestiales. También estaremos explicando el papel de las lenguas en la salvación y la necesidad que tienen todos los creyentes de buscar el bautismo en el Espíritu. Este tema clave se titula Animar a otros. Cerramos estableciendo que no es un requisito para la salvación, y estaremos hablando un poquito acerca de eso. Eso es lo que podemos esperar a través de este capítulo número 6, pero vamos a dar comienzo, capítulo número 6, el bautismo en el Espíritu Santo, y comenzamos, como ya les dije, con la lección 6.1, una experiencia a disposición de todos los creyentes. Comienza el autor del libro compartiéndonos cómo el mundo está enfrentando esta crisis de energía. Por décadas se llegó a pensar que el vasto subsuelo que suplía el gas natural y el petróleo era inagotable, y unas pocas voces dieron advertencia de una carestia cercana, pero la gente que estaba viviendo en abundancia pensó que ese aviso era difícil de creer, y ahora hay pugnas entre países por el costo y la disponibilidad del petróleo. Reconocemos que existe otra crisis de energía. Esta es una crisis de energía espiritual. Esta es bastante diferente. La provisión es ilimitada y aún así la mayoría de la gente, hermanos, fracasa en utilizar la fuente de energía. El problema persiste desde hace mucho, y existe desde que la humanidad ha estado bajo la maldición del pecado. La gente, hermanos, busca fuentes alternativas de poder y energía espiritual. El poder de la mente, de las religiones no cristianas y aún hasta de espíritus inspirados satánicamente. Sin embargo, la verdadera provisión es ilimitada. Solo se necesita que las vidas individuales le permitan obrar en ellas. La Biblia nos habla del poder sobrenatural y la energía fortalecedora disponible para los cristianos a través de la obra del Espíritu Santo, pero los pecadores se rehúsan a permitir que el Espíritu Santo haga su obra en sus vidas. Por otro lado, los cristianos viven por debajo de la provisión de poder sobrenatural que se ha dispuesto para ellos. El Espíritu Santo obra en la vida de todos los creyentes después de la conversión para hacerlos más como Jesús. Pero hay una experiencia que posee el potencial para acelerar el proceso de hacernos más semejantes a Cristo. Y esto se describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y es la creencia distintiva de todos los cristianos, quienes se llaman a sí mismos pentecostales. Empecemos con este tema clave, que es vivir en el Espíritu Santo. Parece increíble que una experiencia dinámica como el bautismo en el Espíritu Santo y el camino emocionante que sigue podrían perder su vitalidad. Sin embargo, así ha sucedido con muchos que se sientan en las bancas de nuestras iglesias, hermanos. Una razón es que la experiencia inicial ha sido fuertemente enfatizada, mientras que la vida posterior en el Espíritu es desatendida o es descuidada. La comunión cotidiana y la oración diaria en el Espíritu hará que el creyente lleno del Espíritu se mantenga andando por el Espíritu, así como dice Gálatas 5:25. Hay más en la experiencia pentecostal que hablar en lenguas en un altar después de un sermón conmovedor. Para aquellos que no han progresado más allá de su experiencia espiritual, o quienes han dejado que el fervor original se enfríe para convertirse en apatía tibia, la doctrina del Espíritu Santo necesita ser energizada de nuevo. Cada cristiano pentecostal debería leer el libro de los Hechos de los Apóstoles al menos una vez al año. La emoción y la vitalidad de la iglesia primitiva pentecostal es el mejor estímulo para vivir la misma vida hoy en nuestro tiempo. Las 5 ocasiones que narran sobre la llenura del Espíritu Santo, que se encuentran en Hechos capítulo 2, capítulo 8, 9, capítulo 10, capítulo 19, esas deberían ser estudiadas a fondo en varias traducciones. Los creyentes de la iglesia primitiva eran personas semejantes a los cristianos de hoy. Ellos tenían deseos parecidos, luchas contra la carne y una necesidad de ayuda divina para su diario vivir. No deberíamos poner a los santos del Nuevo Testamento en un pedestal por sobre el nivel de la gente común y corriente. Podemos identificarnos con ellos, hermanos, cuando leemos los relatos históricos de la obra del Espíritu Santo en medio de estos primeros creyentes. El siguiente punto clave se titula Hechos 2, hoy. Jesús le dio a sus discípulos la promesa de una persona especial que estaría con ellos porque Él iba a dejarlos pronto. En Juan 16, 7 y también en el 13 les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad.
Jesús reafirmó la promesa después de su resurrección y justo antes de ser ascendido al cielo. En Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces sucedió. El sonido del viento, lo que parecía ser lenguas de fuego, y el hablar en lenguas. La promesa se había cumplido, o así lo pensaron algunos. El discurso de Pedro indicó que esta experiencia inicial era solo el principio. En Hechos 2:39 leemos que dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El bautismo, hermano, se recibe en una forma muy semejante a la manera que se recibió antes la salvación. Una actitud correcta es esencial. Los creyentes sobre quienes el Espíritu fue derramado primero estaban unidos en propósito y oraban unánimes. La obediencia a Dios es necesaria, porque, como dice Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como la fe se requiere para la salvación, debemos tener fe también para recibir su don de poder y de compromiso, hermanos. El siguiente punto clave es el creyente que busca con persistencia. Y hay algunos que han deseado el bautismo del Espíritu Santo y orado por largo tiempo, pero no lo han recibido todavía. Pueden empezar entonces a cuestionarse si ellos realmente son salvos. Sin embargo, uno puede tener la seguridad de su salvación sin dudar hasta que reciba la promesa del bautismo. Mire, mientras tanto, la obediencia y motivaciones deben ser examinadas. Después de que un creyente ha pedido al Espíritu Santo que le revele algún pecado o relación que puede estar estorbándole para recibir el don, luego la persona debe examinar su motivación. Esta es una pregunta en la cual debemos de pensar: ¿desea usted ser lleno del Espíritu Santo y tener poder para vivir una vida santa? ¿Desea tener poder para testificar o ministrar con eficacia? ¿O solo hay un deseo de unirse a un grupo bendito y afortunado que puede decir que ellos han recibido la experiencia y han hablado en lenguas? El Espíritu no llena a personas que no planean usar la investidura del Espíritu para los propósitos que Dios propuso. Al buscar el bautismo en el Espíritu, nos cuenta aquí el autor una anécdota. Un joven comenzó a tomar conciencia del hecho de que como hijo de pastor no había recibido la experiencia sobre la cual su padre predicaba fielmente. Sentía que toda la iglesia estaba vigilando para ver si él la recibía. Más adelante salió de su casa para estudiar en una universidad. Y ahí asistió a una congregación nueva que luchaba por crecer, con no más de 30 personas en el culto. Como lo había hecho por años, él continuó yendo al altar cada domingo en la noche y oró por el bautismo. Su tiempo de oración por lo general duraba alrededor de 20 minutos, terminando con la conclusión de que nada espiritual estaba pasando y que tampoco iba a ocurrir nada esa noche. Sin embargo, un domingo en particular, él oró los acostumbrados 20 minutos, sin tener necesidad alguna de regresar a su dormitorio. Se levantó del altar y se sentó en una silla plegable contra la pared a la izquierda del altar. El servicio ya había concluido, pero entonces pensó que esperaría un poco más antes de salir. Mientras otros que oraban en el altar eran bendecidos por el Espíritu, él continuó alabando al Señor. La presión de tener que hacer algo desapareció y sintió el deseo de decirle al Señor cuánto lo amaba. Pronto, el joven se encontraba hablando en lenguas mientras todavía estaba sentado en la silla. El estar preocupado de sí mismo puede demorar la llenura del Espíritu. Buscar solamente hablar en lenguas puede también impedirlo. Pero cuando el corazón ama profundamente al Señor y tiene dificultad para encontrar las palabras para expresar este deseo, el Espíritu puede darle las palabras en un lenguaje celestial. Hablar en lenguas no es el fin, es solo el principio de una vida emocionante y poderosa a través del Espíritu Santo. Hablar en lenguas no es un distintivo de espiritualidad, es un don que nos capacita para una comunión sobrenatural con Jesús. Si uno no tiene el deseo de una vida espiritual profunda, no hay necesidad del bautismo. Aún la Escritura nos manda a ser llenos del Espíritu. Si después de la salvación no estamos buscando ser llenos del Espíritu, esto sugiere que estamos carentes del deseo de acercarnos más a Jesús. El siguiente punto clave es el pecado contra el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en la vida del individuo puede traer grandes bendiciones, pero hay responsabilidades correspondientes que se espera de cada persona en quien el Espíritu se manifiesta. Debemos cooperar con la obra que el Espíritu busca llevar a cabo. La Biblia muestra varias maneras en las cuales los cristianos pueden estorbar la obra del Espíritu. Mire, podemos mentirle a Él,
como lo hizo Ananías en Hechos 5:3. Podemos también contristarlo, como se narra en Efesios 4:30. Podemos extinguir, sofocar, ahogar o apagar el fuego o el poder del Espíritu Santo, como encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:19. O quizá podemos resistirlo, como encontramos en Hechos 7:51. Los cristianos contristan al Espíritu cuando fallan en usar la provisión del Espíritu Santo que habita en ellos para producir vidas santas, fructíferas. Ellos apagan el Espíritu cuando no le permiten que los invista con el poder para usarlos en su servicio. No queremos ser culpables de cualquiera de los pecados citados más arriba. Si eso pasara, deberíamos suplicar el perdón inmediatamente. Sin embargo, el más serio de los pecados contra el Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Algunos creyentes no pentecostales han hablado duramente contra la creencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora nos podremos preguntar, ¿han cometido ellos blasfemia contra el Espíritu? El doctor Anthony Palma describe dos significados del concepto de blasfemar o pecar contra el Espíritu Santo. Mire, el primero de ellos dice que consiste en atribuir a Satanás en forma consciente y persistente lo que obviamente es la obra del Espíritu Santo. Y número 2 es un rechazo a Jesucristo como el escogido y ungido por la liberación de la humanidad. ¿Puede haber alguna relación entre el pecado imperdonable del relato de los evangelios y la referencia de la apostasía en el libro de Hebreos? Cuando leemos en Hebreos 6:4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ambos pasajes sugieren la consecuencia severa de separación eterna de Dios. Desgraciadamente, algunos cristianos sensibles han expresado el gran temor de que pueden haber cometido el pecado imperdonable o apostasía, pero el solo hecho de que ellos tengan tales inquietudes indica que el Espíritu Santo no los ha dejado. Dios es todavía fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona que verdaderamente ha cometido el pecado imperdonable o apostasía no hace ningún esfuerzo por obtener la dirección de Dios. Esa persona no desea relacionarse con Dios ni con los hijos de Dios. Otra área de interés para los creyentes llenos del Espíritu es la falta moral de algunos que han proclamado pública y energéticamente esta experiencia. Cuando los creyentes no pentecostales ven tal inmoralidad y falta de integridad, no se sienten inclinados a considerar deseable o necesaria una experiencia que ellos ya han tratado de desacreditar. Sus expresiones negativas pueden ser hechas más bien por ignorancia antes que por animosidad hacia el Espíritu Santo. Aún así, el mensaje pentecostal está desgraciadamente comprometido. Hacemos eco de las palabras de Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así, como leemos en Santiago 3:10. El Espíritu Santo procura ayudarnos a resistir la tentación y el pecado, pero nosotros debemos cooperar viviendo en estrecha comunión con Jesucristo y resistiendo los ataques del maligno. De ese modo, hermanos, llegamos al final de la lección 6.1, una experiencia a disposición de todos los creyentes. Este es un buen tiempo para pausar si necesita una pausa. De otra manera, vamos a comenzar la lección 6.2, evidencia sobrenatural de la poderosa presencia del Espíritu Santo. Piense un momentito en aquellas personas que no están acostumbradas al culto de adoración pentecostal. Para esas personas, un mensaje en lenguas que no pueden entender les puede causar miedo. Sonidos sin sentidos les sugieren que el orador no tiene contacto con la realidad. Incluso podrían sospechar de excesos paganos o demoníacos. Sin embargo, para la persona que cree en la Biblia y en las recomendaciones que ésta da acerca de ser lleno del Espíritu Santo, el experimentar la inspiración sobrenatural del Espíritu Santo es uno de los momentos más emocionantes de la vida cristiana. Existe también confusión entre los no pentecostales en cuanto a la importancia de las lenguas. ¿Qué valor tiene el hablar en lenguas?, se preguntan, y ellos confunden el don de lenguas con otros usos de las lenguas motivadas por el Espíritu. Esta lección estudiará esta particular manifestación sobrenatural del Espíritu Santo y va a proveer respuestas a los pentecostales que ellos pueden compartir con otros cristianos que no son pentecostales. El primer punto clave es el propósito de las lenguas. Los pentecostales reconocen en la Escritura 3 distintos usos o propósitos de las lenguas.
Mire, el primero de ellos, hay una evidencia inicial propiamente documentada a través del libro de los Hechos, con declaraciones como: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4, fueron llenos del Espíritu y hablaban en lenguas. No hay registro en la Escritura de que esas lenguas fueran interpretadas, aunque en ocasiones ellas fueron entendidas por personas que estaban presentes, por ejemplo el día de Pentecostés. El segundo propósito o uso de las lenguas, hay lenguas para la devoción personal o un lenguaje para orar, para la ocasión cuando el intelecto humano no tiene suficiente conocimiento para saber qué pedir en oración. En momentos así, el Espíritu ora a través del creyente lleno del Espíritu, con gemidos y lenguas que no pueden ser expresadas en un lenguaje humano. Así lo aprendemos de Romanos 8:26. Y por supuesto que las lenguas para la devoción personal no ocurren sin una previa evidencia inicial de lenguas. Creemos que este uso de las lenguas es a lo que Pablo se refería cuando les dijo a los cristianos: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto en 1 Corintios 14:18. Ciertamente Pablo no estaba hablando en lenguas más que los corintios en culto de adoración pública, ya que él les estaba dando instrucciones sobre cómo regular el uso de las lenguas en público, lo cual nos dirige al tercer uso de las lenguas. El don de lenguas, este es el tercer propósito o uso, el don de lenguas opera en el culto de adoración pública dentro de las pautas apropiadas. Este uso de las lenguas el que Pablo se está refiriendo en 1 Corintios 12:30. Algunos no pentecostales, sin una reflexión cuidadosa, denominan a todos estos tres usos el don de lenguas y citan a Pablo cuando le hace la pregunta retórica a los de la iglesia de Corinto: ¿hablan todos en lenguas?, refiriéndose al don de lenguas. La respuesta a esa pregunta es obviamente no, pero cada creyente puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo después de ser salvo y gozar de los primeros dos usos mencionados anteriormente. Vamos a ver cada uno de esos usos o propósitos con más detalle. Lenguas como evidencia inicial, lo que ya mencionábamos. La cuestión de la evidencia inicial ha sido un punto de mayor desacuerdo entre evangélicos y pentecostales y no pentecostales. La posición pentecostal de que el hablar en lenguas es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo se basa en 5 instancias registradas en el libro de los Hechos. Los capítulos 2, 8, 9, 10 y 19 nos hablan de eso. En 3 de los 5 sucesos, todos los creyentes hablaron en lenguas que fueron dadas por el Espíritu después de haber recibido el bautismo. En las otras 2 instancias, el hablar en lenguas está implícito. Por ejemplo, en la primera, Simón, el mago, deseaba comprar el don debido a algunas evidentes manifestaciones externas. Eso lo leemos en el capítulo 8 de Hechos. La segunda instancia, vemos que Pablo obviamente tuvo la manifestación en algún momento porque posteriormente él testificó que hablaba en lenguas más que los creyentes a quien les escribió. En Hechos 9 y en 1 Corintios 14:18. El Espíritu Santo mora en cada creyente, pero no todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo. Mire, el segundo uso o el segundo propósito es las lenguas como lenguaje de oración. Hay momentos cuando el creyente se enfrenta a una situación extrema muy crítica, en la cual no sabe ni cómo orar. Al orar en lenguas, en tal momento puede ser que el Espíritu mismo esté intercediendo a favor de la necesidad. Este privilegio está por cierto incluido en pasajes bíblicos que se refieren a la oración en el Espíritu, puesto que Pablo dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Estas expresiones deben ser ya sea oración o alabanza. Así, Pablo continúa: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El doctor Palma resalta notablemente el valor de este lenguaje de oración. Él dice: cuando es hecho en privado, orar en lenguas, esto edifica al que ora, en una manera que no se declara explícitamente en las Escrituras, puesto que las lenguas son un medio de edificación espiritual, lo que algunos llamarían un medio de gracia. Está disponible para todos los hijos de Dios. El último propósito es el don de las lenguas. Este don no está disponible para cada creyente lleno en el Espíritu, sino solo para aquellos que el Espíritu escoge para usarlos en la edificación de los adoradores congregados. Y de esto aprendemos en 1 Corintios 12:10 y 12:30. Los críticos de la creencia pentecostal sobre el bautismo en el Espíritu Santo señalan los cultos paganos y ritos gentiles que hicieron usos de lenguas, discursos
extáticos y trances, por la época en que el Espíritu fue derramado en el día de Pentecostés. El Dr. Palma nota que los escritores del Nuevo Testamento reconocieron tales abusos y deliberadamente evitaron la misma terminología usada para describir los ritos paganos. Este es el punto de vista en el relato de Pablo y de la joven esclava con un espíritu de adivinación, en Hechos 16:16. Tales críticos buscan desacreditar las lenguas dadas e inspiradas por Dios al clasificar las lenguas bíblicas con lenguas falsas. Sabemos que Satanás se disfraza como un ángel de luz, buscando engañar aún a los creyentes. Por lo tanto, sería de extrañar que Satanás pudiera inspirar lenguas falsas o en un intento de desacreditar las genuinas. Pablo tenía palabras de advertencia contra el uso de las lenguas sin interpretación en el culto. 1 Corintios 14:23 dice así: pues toda la iglesia se reuniere en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El abuso que Pablo quiso corregir fue el que todos hablaran en lenguas al mismo tiempo o individuos que hablaban rápidamente uno tras otro, sin la interpretación. El siguiente punto clave es idiomas humanos o celestiales. Los críticos a la comprensión pentecostal de las lenguas bíblicas han descrito las lenguas, entre otras cosas, como un milagro de audición, sonidos sin sentido y palabras antiguas o extranjeras habladas desde un banco de memoria universal. Hay a menudo una pronta aceptación de que la persona que habla en lenguas está en trance. Sin embargo, la Escritura claramente identifica las lenguas como idiomas reales inspirados por el Espíritu Santo. Pablo menciona lenguas humanas y angélicas en 1 Corintios 13:1. Miren, hermanos, existen casos reportados de lenguas nunca aprendidas por el hablante, pero inspiradas por el Espíritu Santo, que han sido oídas y entendidas por hablantes de la lengua extranjera. También los visitantes en Jerusalén el día de Pentecostés escucharon a los discípulos hablar en su propia lengua. No obstante, hay también una sugerencia fuerte que las lenguas a veces pueden ser lenguajes angélicos o celestiales. Si las lenguas son dirigidas a Dios e inspiradas por el Espíritu Santo, un lenguaje celestial podría parecer más apropiado para dirigirse a Dios que un idioma humano. El siguiente punto clave es animar a otros. Después de que alguien se ha convertido en cristiano, puede haber varias razones para no recibir inmediatamente esta experiencia especial. Algunos han querido el bautismo como una ganancia personal, por ejemplo Simón el Mago, del cual ya hablábamos. Hay otros que no están seguros de que las lenguas son para hoy. Algunos tienen miedo de entregarse y dejar que el Espíritu Santo tome control de todo su ser, incluyendo la lengua, el miembro más difícil de controlar de todo el cuerpo. Y otros creen que tienen que madurar más antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y por supuesto, si una persona tiene pecados que no ha confesado, ese debe ser tratado de inmediato. A algunos se les ha enseñado que la experiencia es del diablo. Aún otros están tan preocupados de sí mismos que su atención se concentra en sí mismos en vez de en Jesús, que es el que bautiza. Y es en verdad inafortunado que muchos adoradores sentados en las bancas de las iglesias pentecostales no hayan recibido esta experiencia. Cuando echamos un vistazo a la experiencia cristiana normal en la iglesia primitiva, nos damos cuenta que fue la salvación seguida rápidamente del bautismo. No tenemos registro en la Biblia de creyentes que esperaron por años para ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nos concentramos en el Jesús amoroso y queremos más de Él, Él es tan fiel para llenarnos como para poder perdonarnos de nuestros pecados. Algunas personas reciben el bautismo y empiezan a hablar en lenguas cuando un creyente lleno del Espíritu Santo impone las manos sobre ellas y se unen en oración para recibir la llenura. Los samaritanos convertidos recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan imponían las manos sobre ellos. Así leemos en Hechos 8:17. No obstante, la imposición de manos no es necesaria. Los 120 creyentes llenos del Espíritu en el día de Pentecostés es la prueba de eso. El bautismo también puede ser recibido en una oración privada, pero la experiencia privada será evidencia pública cuando la persona se une a otros creyentes llenos del Espíritu en un culto pentecostal. Y por supuesto, por lo general no hay interpretación de las lenguas habladas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo o aquellas habladas en momentos de devoción privada. El último punto clave no es un requisito para la salvación. No creemos, como algunas iglesias pentecostales extremas lo hacen, que uno debe hablar en lenguas para ser cristiano.
La salvación viene a través de la fe en Jesucristo y su muerte sacrificial por nuestros pecados. No obstante, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo está disponible para todos los creyentes y que es una investidura de poder para una vida santa y para dar testimonio con unción. Por lo tanto, es muy importante para una vida cristiana completamente equipada y eficaz. Y con eso, hermanos, llegamos al final de la lección 6.2, evidencia sobrenatural de la poderosa presencia del Espíritu Santo, lo que nos trae al final del capítulo 6, el bautismo en el Espíritu Santo. Les recuerdo que tuvimos dos diferentes lecciones. La primera de ellas, una experiencia a disposición de todos los creyentes, nos llevó a estudiar primero este tema clave o punto clave, que es vivir en el Espíritu Santo. Leyendo acerca del derramamiento inicial y cómo es el modelo para una vida llena hoy en día, estuvimos analizando también este punto clave que es Hechos 2 hoy, viendo lo que sucedió en Hechos 2 y entendiendo que es algo disponible en este tiempo. Leíamos acerca del creyente que busca con persistencia también, no darnos por vencidos, sino seguir buscando y esperando esa llenura. Leíamos acerca del pecado en contra del Espíritu Santo, identificábamos posibles pecados en contra del Espíritu. La lección 6.2, evidencia sobrenatural de la poderosa presencia del Espíritu Santo. El enfoque fue el hablar en lenguas. Empezábamos viendo los tres diferentes propósitos de las lenguas. Luego establecíamos si eran idiomas humanos o celestiales. Y también estábamos viendo la importancia de animar a otros. Y cerrábamos aprendiendo y estableciendo que no es un requisito para la salvación. Ese fue el capítulo 6. Dios les bendiga.